La limpiadora fue contratada para limpiar la mansión de un millonario, pero al ver el sótano, comenzó a gritar. Fue ahí donde su madre la encerró antes de venderla a los 6 años. Isabel Galván se detuvo frente a la imponente reja de hierro forjado. Sus ojos, del color del café amargo, recorrieron la fachada de cantera que se alzaba como un gigante silencioso en medio de lomas de Chapultepec. La mansión Villaseñor, con sus 3 pisos y jardines impecables, parecía sacada de un cuento para niños ricos. Un cuento muy distinto a los que ella había vivido. «Pinche suerte la mía», murmuró mientras apretaba la correa desgastada de su bolsa. La agencia de limpieza la había mandado a cubrir una baja temporal. 3 semanas de trabajo bien pagado que no podía rechazar, aunque algo en su estómago se retorcía con cada paso que daba hacia la entrada. El intercomunicador zumbó antes de que una voz femenina, cortante como navaja, le respondiera. «¿Quién?» «Isabel Galván, de la Agencia Imperial. Vengo por el puesto de limpieza temporal». El portón se abrió con un chirrido metálico. Isabel avanzó por el camino de piedra, sintiendo el peso de 30 años de vida difícil sobre sus hombros delgados. Su cabello negro, recogido en una coleta sencilla, se mecía con la brisa fresca de febrero. Al llegar a la puerta principal, una mujer de unos 50 años la esperaba. Su postura rígida y mirada evaluadora la identificaban como alguien acostumbrada a dar órdenes. «Soy Leticia Zamora, la ama de llaves». «Llegas tarde. Disculpe. El tráfico en periférico estaba... No me interesan tus excusas. Sígueme». Isabel contó hasta 10 mentalmente. Necesitaba el trabajo. Necesitaba el dinero. Con su último casero amenazando con desalojarla. Y los medicamentos de doña Chonita, su vecina enferma, cada vez más caros. No podía darse el lujo de mandar a la señora estirada a la chingada. Mientras seguía a Leticia por los pasillos relucientes, Isabel notó una sensación extraña, como si ya hubiera estado allí antes, como si sus pies reconocieran el mármol bajo sus zapatos gastados. «Qué raro», pensó. «Parece que ya conozco este lugar». Leticia la conducía por la mansión recitando reglas como si fueran mandamientos. No entrar a ciertas habitaciones, no tocar objetos personales, no hacer preguntas innecesarias. Isabel apenas la escuchaba. Su atención había sido capturada por un aroma sutil que flotaba en el aire. Sándalo. El olor despertó algo en ella. Una memoria difusa, como una fotografía borrosa. «¿Me estás escuchando?» La voz de Leticia la trajo de vuelta. «Sí, señora, entiendo todo. Tu uniforme está en el cuarto de servicio. Cámbiate y empieza por la sala este». Leticia la miró de arriba abajo, con esa expresión que Isabel conocía bien, la misma que tenían todos los que la veían como menos. «Y por favor, recógete bien ese cabello. No queremos encontrar pelos por todas partes». Isabel apretó los puños dentro de los bolsillos de su chamarra. «Sí, señora». Mientras se cambiaba, las imágenes llegaron como siempre, fragmentos dispersos que aparecían sin avisar. Una ventana con barrotes de hierro, paredes de piedra oscura, el rostro borroso de una mujer joven diciéndole «Volveré pronto». Su madre, Ramona, una promesa nunca cumplida. La psicóloga del centro de acogida le había explicado que el trauma puede bloquear recuerdos. «Es normal que no recuerdes todo lo que pasó antes de que te rescataran de la red de tráfico, Isabel. A veces, la mente nos protege». A los 8 años, Isabel había sido encontrada vagando por las calles de la colonia Doctores, desorientada y con signos de maltrato. No recordaba cómo había escapado, ni dónde había estado cautiva. Lo único que sabía era su nombre y el de su madre. 18 hogares de acogida después, había aprendido a vivir con los fragmentos, a convivir con las pesadillas y los sobresaltos, a no confiar en nadie. Con el uniforme gris puesto, Isabel comenzó su rutina. Limpiar era fácil, mecánico. Le permitía pensar mientras sus manos trabajaban. Se preguntaba si algún día encontraría las piezas faltantes de su rompecabezas personal, si algún día sabría qué le había pasado a su madre, o quién la había vendido como si fuera mercancía. «¿Te gusta la música clásica?». La voz masculina a sus espaldas casi la hizo tirar el jarrón que estaba limpiando. Se giró para encontrarse con un hombre joven, quizás de unos 26 años, que la miraba con curiosidad genuina. Llevaba jeans caros
y una camisa arremangada que dejaba ver un reloj que probablemente costaba más que todo lo que Isabel poseía. «Perdón por asustarte. Soy Tomás Villaseñor, el dueño de la mansión». Isabel había escuchado de él en las noticias, el millonario filantrópico que donaba millones a causas contra el tráfico humano. «Mucho gusto, señor. No me asustó». Mentira, todo la asustaba. «Y sí, me gusta Debussy». Tomás levantó las cejas, genuinamente sorprendido. «¿Conoces a Debussy?» «Disculpa, no quise sonar». Condescendiente, Isabel se mordió la lengua. Su bocota un día la dejaría sin trabajo. Para su sorpresa, Tomás sonrió. «Tienes razón, fue condescendiente. Es que Claro de Luna es mi favorita, y pocas personas la reconocen al escucharla». Había algo en sus ojos oscuros que parecía familiar. Un destello de soledad que Isabel reconocía bien del espejo. Mi profesora de música en el quinto hogar era fanática de Debussy. Isabel no supo por qué compartió ese detalle. No solía hablar de su pasado. «¿Quinto hogar?» «Crecí en casas hogar, señor». La expresión de Tomás cambió sutilmente. No era lástima, sino algo más profundo. Reconocimiento. «Yo también, hasta los 10 años». Su voz bajó, como compartiendo un secreto. «Cuando Esteban, mi padre adoptivo, me rescató». El silencio que siguió tenía peso. Isabel sintió una conexión inesperada con este hombre que habitaba un mundo tan distinto al suyo. «Tomás, te busca Lorenzo por teléfono». La voz de Leticia quebró el momento desde el pasillo. «Tengo que irme». Tomás le dedicó una última mirada. «Bienvenida a la casa, Isabel». Mientras lo veía alejarse, un escalofrío recorrió su columna. La familiaridad de la mansión, el olor a sándalo, y ahora este hombre con ojos tristes y sonrisa amable. Todo se sentía como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Esa noche, en su pequeño departamento de Iztapalapa, Isabel soñó con la mansión, pero en su sueño, los elegantes pasillos se transformaban en corredores oscuros, y al final, una puerta de madera pesada la esperaba. Una puerta que, en su sueño, sabía que no debía abrir, pero lo haría, tarde o temprano. Isabel Galván abriría todas las puertas, aunque lo que encontrara detrás desgarrara las cicatrices que tanto le había costado cerrar. El tercer día de trabajo amaneció con una llovizna fina que empapaba la Ciudad de México. Isabel llegó a la mansión Villaseñor sacudiéndose el agua del cabello, mientras Leticia la recibía con una mirada más fría que el clima. «Hoy limpiarás el sótano», anunció la ama de llaves, extendiendo un pesado manojo de llaves. «Está al final del pasillo de servicio. Nadie ha ordenado ese lugar en meses». Isabel tomó las llaves, notando cómo la mano de Leticia temblaba ligeramente. «¿Se encuentra bien, señora?» «Perfectamente». Leticia recuperó la compostura. «Solo asegúrate de no tocar nada importante. Son cajas viejas y muebles en desuso, pero pertenecen al señor Villaseñor». Mientras bajaba por las escaleras de servicio, Isabel no podía sacudirse la sensación de que Leticia escondía algo. Durante los 2 días anteriores, la mujer la había mantenido en las áreas principales de la casa, vigilándola como halcón. ¿Por qué enviarla ahora al sótano? Sola, la llave más antigua del manojo encajó perfectamente en la cerradura de hierro. La puerta se abrió con un gemido que erizó la piel de Isabel. El olor a humedad y encierro la golpeó, junto con algo más, algo familiar que no lograba identificar. Tanteó la pared hasta encontrar el interruptor. La luz amarillenta reveló un espacio amplio con techos abovedados y paredes de piedra oscura, cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas, y al fondo, una pequeña ventana con barrotes ornamentados en forma de enredaderas. Isabel se quedó paralizada. La ventana, idéntica a la de sus pesadillas. «No puede ser», murmuró, mientras un zumbido creciente llenaba sus oídos. Con pasos temblorosos, se acercó a la ventana. Sus dedos rozaron los barrotes de hierro, siguiendo las curvas de las enredaderas metálicas. Un destello de memoria atravesó su mente. Sus propias manos, mucho más pequeñas, aferrándose a esos mismos barrotes, mirando hacia el exterior, esperando. «Mamá, dijiste que volverías», susurró sin darse cuenta. El aroma, ahora lo identificaba claramente. Sándalo, el mismo perfume que usaba el hombre que la había mantenido cautiva, el hombre cuyo rostro nunca podía recordar completamente. Su mirada recorrió las paredes hasta detenerse en una esquina. Se acercó
como en trance, y se agachó para examinar las marcas cerca del suelo. Pequeños arañazos en la piedra, 5 líneas verticales cruzadas por una horizontal, los había hecho ella. Para contar los días, el pánico la inundó como una ola helada. Su corazón martilleaba contra sus costillas, mientras los recuerdos, hasta entonces fragmentados, comenzaban a encajar con violenta claridad. Este sótano, esta ventana, era el lugar donde había estado cautiva. Un grito desgarrador escapó de su garganta. No supo cuánto tiempo estuvo gritando, solo que no podía parar. 20 años de recuerdos reprimidos emergían de golpe, ahogándola. Isabel, Isabel. Unas manos fuertes la sujetaron por los hombros. A través de la bruma de pánico, el rostro de Tomás Villaseñor apareció frente a ella. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Isabel no podía hablar. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Señaló la ventana, luego las marcas en la pared. Yo estuve aquí, logró decir entre sollozos. Cuando era niña. Estuve encerrada. Aquí. La expresión de Tomás pasó de la preocupación al horror absoluto. ¿Qué estás diciendo? Reconozco este lugar. Los sollozos se transformaron en palabras atropelladas. Estos barrotes, estas marcas, yo las hice, para contar los días. El olor a sándalo. Era él, el hombre que nos mantenía aquí. La voz de Tomás apenas era audible. Había otras niñas, no siempre las mismas. Venían y se iban. Isabel se abrazó a sí misma. Yo escapé. No recuerdo cómo. Solo recuerdo correr por calles que no conocía hasta que alguien me encontró. Tomás se había puesto pálido. Sus ojos recorrían el sótano como si lo viera por primera vez. Isabel, esta casa, la compré hace 5 años, después de que murió mi padre adoptivo, Esteban Villaseñor. ¿Nunca bajaste aquí? Rara vez. Es decir, sabía que existía, pero... Se pasó una mano por el cabello. Esteban me adoptó cuando tenía 10 años. Me dijo que me había rescatado de una red de tráfico infantil, que por eso dedicaba su vida a combatir ese crimen. Por eso yo también. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Pasos apresurados interrumpieron el momento. Leticia apareció en la puerta, su rostro una máscara de preocupación estudiada. ¿Qué sucede? Escuché gritos. Sus ojos se movieron nerviosos entre Isabel, aún temblando, y Tomás, que ahora la observaba con una expresión indescifrable. Isabel dice que estuvo cautiva en este sótano cuando era niña, dijo Tomás lentamente, estudiando cada reacción de la mujer. Leticia palideció visiblemente. Eso es imposible. Seguramente está confundida. Su voz tembló ligeramente. Muchos sótanos antiguos se parecen y... Reconozco estos barrotes, la interrumpió Isabel, señalando la ventana. Y esas marcas en la pared, yo las hice. Cada línea era un día esperando que mi madre regresara. Algo cambió en los ojos de Leticia por un instante. Dolor, miedo, culpa, tonterías. Trabajé para el señor Esteban durante años. Era un hombre respetable, un filántropo que rescataba niños, no que los... Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Rescataba niños? Isabel se incorporó, secándose las lágrimas. Como a Tomás. Un silencio tenso llenó el sótano. Leticia abrió la boca y la cerró sin emitir sonido. Leticia, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa?, preguntó Tomás con voz controlada. 22 años, señor. Su respuesta fue casi un susurro. ¿Estabas aquí cuando yo llegué? Sí, señor. ¿Y nunca viste nada sospechoso? Niños en el sótano, gente extraña entrando y saliendo. Leticia pareció encogerse. Yo solo me ocupaba de mis tareas, señor. Su padre era un hombre muy privado con sus negocios. Un hombre privado, repitió Tomás, con amargura. Se volvió hacia Isabel, que observaba la interacción con creciente sospecha. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Puedes esperar arriba? Te prometo que llegaremos al fondo de esto. Isabel asintió, pero antes de subir, se acercó a Leticia. La mujer evitaba mirarla directamente. «Nos conocemos de antes, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Un destello de pánico cruzó el rostro de la ama de llaves. «Nunca te había visto hasta hace 3 días». Isabel sabía que mentía. Algo en la voz de Leticia, en su manera de evitar su mirada, despertaba ecos distantes. Al subir las escaleras, el sol entraba por los ventanales de la mansión.
creando reflejos dorados en los pisos pulidos. Qué contraste con la oscuridad del sótano. Un pensamiento inquietante atravesó su mente. ¿Cuántos secretos más escondían las elegantes paredes de la mansión Villaseñor? Y más perturbador aún, ¿quién era realmente Esteban Villaseñor, el filántropo que había adoptado a Tomás y dedicado su fortuna a combatir el tráfico infantil, o el monstruo que la había mantenido cautiva en aquel sótano? Las cicatrices invisibles que Isabel había aprendido a ignorar durante años ahora ardían como el primer día, pero esta vez no estaba dispuesta a dejarlas sanar sin antes encontrar la verdad, por dolorosa que fuera. El café se había enfriado entre sus manos, pero Isabel apenas lo notaba. Sentada en la cocina de la mansión, observaba a Tomás hablar por teléfono en la terraza. Su silueta se recortaba contra el jardín mientras gesticulaba con tensión evidente. ¿Quieres más café, mijita? Isabel dio un respingo. No había notado a Áurea, la cocinera, acercarse con la cafetera, una mujer de unos 70 años con rostro amable y ojos que parecían saberlo todo. Gracias, doña. Áurea rellenó la taza y miró de reojo hacia Tomás. El muchacho está muy alterado, comentó en voz baja. Nunca lo había visto así desde que murió su padre. Isabel estudió a la anciana. ¿Usted trabajaba aquí cuando él llegó? Yo llevo en esta casa más de 30 años, mijita. He visto muchas cosas. Áurea limpió una mancha inexistente en la encimera. Don Esteban era un hombre complicado. Algo en su tono hizo que Isabel se inclinara hacia ella. ¿Qué quiere decir con complicado? Los ojos de Áurea se desviaron hacia la puerta, asegurándose de que estaban solas. Tenía muchas visitas, gente importante, políticos, empresarios, hasta un juez. Siempre reuniones a puerta cerrada. Bajó aún más la voz, y a veces, cuando todos se iban, había ruidos en el sótano. Llantos. El corazón de Isabel se aceleró. Y nunca dijo nada. Nunca llamó a la policía. Una sombra de culpa cruzó el rostro arrugado de Áurea. Cuando eres pobre y vieja, aprendes a no hacer preguntas a los poderosos, mijita. Además, se interrumpió al escuchar pasos. Leticia entró en la cocina, su mirada afilada viajando entre ambas mujeres. ¿No tienes trabajo que hacer, Áurea? Su tono era cortante. Ya me iba a preparar la comida, señora. La anciana le guiñó un ojo discretamente a Isabel antes de alejarse. Leticia se acercó, su postura rígida revelando su incomodidad. El señor Villaseñor me pidió que te dijera que puedes tomarte el día libre. Con paga, por supuesto. No quiero irme, respondió Isabel con firmeza. Quiero respuestas. No hay respuestas que dar. Evidentemente estás confundida. ¿Por qué le tienes tanto miedo a la verdad, Leticia? Isabel la desafió. ¿O debería llamarte de otra manera? Un destello de pánico cruzó los ojos de la mujer, rápidamente reemplazado por indignación. No sé qué insinúas, pero te sugiero que te comportes si quieres conservar este trabajo. La puerta de la terraza se abrió y Tomás entró, guardando su teléfono. Su expresión era sombría. Isabel se queda, Leticia. Y de hecho, ambos nos tomaremos unos días para investigar esto. Señor, con todo respeto, esta mujer claramente está inventando. Mom, es suficiente. La voz de Tomás resonó con una autoridad que sorprendió a ambas. He llamado a Ricardo, mi abogado. Está buscando los documentos originales de la compra de la casa y cualquier registro relevante. Mientras tanto, Isabel y yo revisaremos la propiedad. Leticia palideció, pero asintió con rigidez antes de retirarse. Cuando quedaron solos, Tomás se desplomó en una silla frente a Isabel. Perdón por eso, dijo, frotándose la sien. Es solo que, si lo que dices es cierto, significa que toda mi vida ha sido una mentira. Isabel observó sus manos tensas, los nudillos blancos. ¿Cómo te adoptó Esteban? ¿Recuerdas algo de antes? Tomás levantó la mirada, sus ojos oscuros nublados por la duda. Me dijo que me había encontrado en un operativo contra una red de tráfico, que estaba tan conmovido por mi caso que decidió adoptarme. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. El gran héroe rescatando al huérfano, la historia perfecta. No recuerdas nada de tu vida anterior. Fragmentos, como tú. Se inclinó hacia adelante. Recuerdo una mujer joven, no su rostro, pero sí su voz, cantando para dormirme. Hizo una pausa. Y sé que tenía un nombre diferente. Antes de ser Tomás Villaseñor, era alguien más. Un silencio cargado de preguntas flotó entre ellos.
¿Por qué decidiste dedicarte a luchar contra el tráfico humano?, preguntó Isabel. Supongo que quería salvar a otros como yo, o al menos eso creía. Su voz se endureció. Ahora me pregunto si lo que realmente hacía era limpiar la imagen de Esteban, continuar su farsa. Isabel extendió su mano sobre la mesa, dudó un momento y finalmente la posó sobre la de Tomás. Lo averiguaremos juntos. Por primera vez en el día. Tomás sonrió. Algo se movió entre ellos. Una conexión más allá de las circunstancias que los habían reunido. Las horas siguientes las dedicaron a revisar meticulosamente la mansión, habitación por habitación. Buscaban cualquier indicio, cualquier pista que pudiera revelar la verdadera naturaleza de Esteban Villaseñor. En el despacho, Tomás le mostró a Isabel las fotografías enmarcadas. Él y Esteban en diversos eventos benéficos, estrechando manos con políticos, recibiendo reconocimientos por su labor contra el tráfico humano. ¡Qué ironía!, murmuró, descolgando uno de los cuadros. Si es verdad lo que sospechas, entonces ambos éramos parte de su fachada, sus trofeos. Isabel examinaba los libros en los estantes cuando algo llamó su atención. Un pequeño detalle en una fotografía, un anillo distintivo en la mano de Esteban, un escudo familiar con enredaderas, similar a los barrotes de la ventana del sótano. Tomás, mira esto. Se acercaron a la fotografía. El anillo era inconfundible. Nunca le presté atención, dijo él, frunciendo el ceño. Siempre lo llevaba puesto. Decía que era una reliquia familiar. Puedo. Isabel tomó la fotografía y la volteó, descubriendo una inscripción en el reverso, celebrando 15 años de la Fundación Villaseñor por los Niños Perdidos, 2018. «¿Qué nombre tan?», comenzó Isabel. «Retorcido», completó Tomás. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Isabel, instalada en una habitación de huéspedes por insistencia de Tomás, era atormentada por pesadillas cada vez que cerraba los ojos. Imágenes fragmentadas, niñas llorando, manos tocando su cabello, el sonido de una puerta cerrándose, y siempre, siempre, el olor a sándalo. A las 3 de la madrugada, un grito ahogado la despertó. Venía de la habitación de Tomás, al otro lado del pasillo. Sin pensarlo, corrió hacia allá, encontrándolo sentado en la cama, empapado en sudor. «Una pesadilla», explicó él cuando la vio en la puerta. «Lo siento si te desperté. Yo tampoco podía dormir», confesó Isabel, entrando cautelosamente. Tomás se movió, haciéndole espacio para sentarse al borde de la cama. «Soñé con una niña», dijo en voz baja. «Una niña con trenzas que me daba la mano mientras caminábamos por un túnel oscuro. Me decía que tuviera cuidado, que él nos encontraría». Tragó saliva. «Creo que eras tú, Isabel». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que nos conocimos antes?». «No lo sé. Todo es tan confuso». El celular de Tomás vibró. Un mensaje a las 3 de la mañana solo podía ser urgente. Lo leyó en silencio, su rostro palideciendo gradualmente. «Es Ricardo». Encontró algo en los registros de la propiedad. Su voz era apenas un susurro. «Fueron alterados. Hay inconsistencias entre los documentos públicos y los que tenía Esteban en su caja fuerte». «¿Qué tipo de inconsistencias?». «La casa no siempre fue una residencia». Levantó la mirada hacia ella. «Durante 5 años, de 1999 a 2004, estuvo registrada como una institución privada de cuidado infantil temporal». Isabel hizo un cálculo mental rápido. «Justo cuando yo estuve aquí. Y cuando yo llegué», añadió Tomás, a través de la ventana. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrar la oscuridad, pero para Isabel y Tomás, era como si una nueva sombra se hubiera extendido sobre ellos. Mientras el sol iluminaba la mansión Villaseñor, la verdad permanecía oculta entre sus paredes, esperando ser descubierta, y en algún lugar de la casa, Leticia observaba con creciente ansiedad, sabiendo que algunos secretos nunca debían salir a la luz. La mañana del 4.º día en la mansión, Villaseñor amaneció con una determinación renovada. Isabel había decidido quedarse, no como empleada, sino como investigadora de su propio pasado. Tomás, por su parte, le había ofrecido su completo apoyo, dividido entre la necesidad de descubrir la verdad y el temor a lo que podrían encontrar. «¿Lograste comunicarte con la policía?», preguntó Isabel,
mientras revisaba los periódicos antiguos que Ricardo, el abogado, les había enviado por mensajería. Tomás negó con la cabeza. El comandante Solórzano dijo que sin evidencia concreta no puede abrir una investigación. Además, dejó la frase en el aire. ¿Además qué? Mencionó que tenía una deuda de gratitud con mi padre, que gracias a sus donaciones pudieron modernizar todo el departamento de víctimas especiales. Isabel soltó una risa amarga. Típico. Tu padre compraba la lealtad de quienes debían investigarlo. No era mi padre, corrigió Tomás con firmeza. No después de lo que estamos descubriendo. Se miraron intensamente, una corriente de entendimiento fluyendo entre ellos. En apenas 4 días, habían formado una alianza que iba más allá de las circunstancias. Había algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Un carraspeo los interrumpió. Áurea estaba en la puerta con una bandeja. Les traje algo de comer, muchachos. No han probado bocado en todo el día. Mientras colocaba la bandeja, la anciana miró de reojo los periódicos desplegados. ¿Buscan algo específico? Cualquier noticia relacionada con Esteban Villaseñor o la fundación entre 1999 y 2004, explicó Tomás. Áurea asintió lentamente. Deberían revisar las fotografías de los eventos benéficos, sugirió, como quien no quiere la cosa. Don Esteban siempre invitaba a los mismos amigos importantes. Isabel y Tomás intercambiaron miradas. ¿Tiene alguna idea de quiénes eran esos amigos, doña Áurea?, preguntó Isabel. La anciana se acercó a la puerta, verificando que nadie escuchaba. El juez Montero venía seguido, y el senador Velasco. Bajó aún más la voz. Y había un doctor, nunca supe su nombre, pero llevaba un maletín negro, y a veces se quedaba hasta muy tarde. Cree que eran parte de lo que fuera que pasaba aquí. Tomás parecía horrorizado. Yo solo sé que después de sus visitas, a veces había niños nuevos en la casa. Áurea se santiguó. Don Esteban decía que eran niños rescatados que estaban en tránsito, pero nunca veíamos trabajadores sociales ni policías, solo ese doctor. Un ruido metálico los sobresaltó. Leticia estaba en el pasillo, recogiendo un jarrón que aparentemente había tirado. ¿Necesitan algo más?, preguntó con una sonrisa tensa. No, gracias, Leticia, respondió Tomás, intercambiando una mirada cómplice con Isabel. Cuando la ama de llaves se alejó, Isabel susurró: «Nos está vigilando y escuchando. Al parecer», añadió Tomás. «Vamos a dar un paseo por el jardín». Bajo el sol de mediodía, caminaron entre los rosales perfectamente cuidados. A simple vista, parecían 2 jóvenes disfrutando del día, pero sus voces estaban cargadas de urgencia. «Necesitamos encontrar alguna conexión con tu madre», dijo Tomás. «Si estuviste aquí, quizás ella también tenía algún vínculo con Esteban». Isabel se detuvo frente a una fuente de cantera. «Solo recuerdo su nombre, Ramona, y que me prometió volver». «¿Y si nunca se fue?». La pregunta de Tomás quedó suspendida en el aire. Isabel lo miró, comprendiendo la implicación. «¿Crees que podría ser alguien que sigue aquí, Leticia? Es solo una teoría, pero explicaría por qué está tan nerviosa y por qué evita mirarte directamente». El corazón de Isabel latía con fuerza. ¿Podría ser? La mujer que la había abandonado había estado frente a ella todo este tiempo. «Necesito ver una foto de mi madre». Su voz adquirió determinación. «En los registros policiales debe haber algo. Cuando me encontraron, debieron buscarla. Llamaré a un contacto en la policía», ofreció Tomás. «Alguien en quien pueda confiar». Mientras volvían a la casa, Isabel notó un movimiento en una de las ventanas del segundo piso. Leticia los observaba fijamente, su silueta apenas visible tras las cortinas. Por la tarde, Tomás recibió una llamada que lo dejó visiblemente alterado. Cuando colgó, se dirigió directamente a Isabel, que revisaba archivos en el estudio. «El contacto en la policía encontró tu expediente», dijo sin preámbulos. «Pero alguien intentó bloquearlo. Hubo una orden de un juez para sellarlo hace 18 años. El juez Montero, él mismo». Isabel golpeó la mesa con frustración. «Entonces no tenemos nada». «Al contrario», Tomás sonrió. «Mi contacto hizo una copia antes de que lo sellaran. Nos la enviará esta noche». La anticipación los mantuvo en vilo mientras esperaban. Para distraerse, continuaron revisando documentos de la fundación de Esteban.
Isabel encontró una lista de donaciones dirigidas a casos especiales. «Mira esto», llamó a Tomás. «Hay pagos mensuales a algo llamado Proyecto Enredadera». Tomás frunció el ceño, como los barrotes del sótano. «Y el anillo de Esteban». Escucharon un ruido sordo. Al voltear, vieron a Leticia recogiendo unos documentos que había dejado caer. «Perdón por interrumpir», dijo con voz temblorosa. «Solo traía estos papeles que encontré en el ático. Pensé que podrían ser útiles». Isabel notó que la mujer evitaba mirarla directamente. Sus manos, normalmente firmes, temblaban visiblemente. «Gracias, Leticia». Tomás tomó los documentos. «¿Te sientes bien? Pareces nerviosa». «Solo cansada, señor». La mujer retrocedió hacia la puerta. «Con su permiso». Cuando se fue, Isabel se acercó a Tomás. «¿Notaste cómo evita mirarme? ¿Es como si le doliera verme? ¿O como si tuviera miedo de que la reconozcas?», añadió él. El teléfono de Tomás vibró con un mensaje. Era su contacto en la policía. «Ha enviado el expediente. Incluye una fotografía de tu madre». Con manos temblorosas, Isabel tomó el celular. La imagen mostraba a una mujer joven, de unos 25 años, con el mismo cabello negro y ojos intensos que ella, bajo la foto. «Un nombre, Ramona Galván». «Es ella», susurró. «La recuerdo». Tomás observaba la imagen fijamente. «Isabel, esta mujer, hay algo familiar en ella. Se parece a mí, ¿no?» «No es solo eso». Tomás buscó en su celular una fotografía vieja. «Mira esta foto de Leticia de hace 20 años, en la inauguración de la fundación». Isabel comparó ambas imágenes. A pesar del peinado diferente y el maquillaje, los rasgos eran sorprendentemente similares. «Podría ser la misma persona», murmuró. «Pero Leticia parece mucho mayor ahora». «El estrés envejece», dijo Tomás. «Y quizás cirugías para alterar su apariencia». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. «Si Leticia es Ramona, mi madre», dejó la frase incompleta, incapaz de procesar todas las implicaciones. «Tenemos que confrontarla», decidió Tomás. «Pero con cuidado, si está involucrada en esto, podría ser peligroso». Esa noche, mientras la mansión dormía, Isabel observaba el techo de su habitación. Incapaz de conciliar el sueño, si Leticia era realmente su madre, ¿por qué la había abandonado? ¿Por qué trabajaba para el hombre que las había separado? ¿Y por qué parecía aterrorizada de que descubrieran la verdad? Un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Era Tomás. «No podía dormir», confesó. «Sigo pensando en todo esto». Se sentó al borde de la cama, la cercanía entre ellos cargada de una tensión diferente a la de los días anteriores. «¿Qué crees que encontraremos al final de todo esto?», preguntó Isabel. «No lo sé». Tomás tomó su mano. «Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». La promesa flotó en el aire mientras sus miradas se encontraban, comunicando sin palabras lo que ambos comenzaban a sentir, una conexión que iba más allá de su búsqueda compartida. Lo que no sabían era que, al otro lado de la mansión, Leticia hablaba por teléfono en susurros angustiados. «Lo están descubriendo todo», decía, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Y no sé cuánto tiempo más podré ocultarles la verdad». La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión Villaseñor, como si el mismo cielo compartiera la tormenta interior de sus habitantes. Isabel se había pasado la mañana revisando nuevamente el sótano, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto en su primer encuentro traumático con aquel lugar. «Debería haber algo más», murmuró para sí misma, palpando las paredes de piedra. «Nadie mantiene un lugar así sin dejar rastro». Sus dedos rozaron una irregularidad casi imperceptible en uno de los bloques de piedra cerca de la ventana enrejada. Presionó ligeramente, y para su sorpresa, la piedra cedió unos milímetros. Con el corazón acelerado, Isabel aplicó más presión hasta que el bloque se deslizó hacia adentro, revelando un pequeño compartimento oculto. «Tomás», gritó, sin apartar la vista del escondite. «Ven rápido». Los pasos apresurados de Tomás resonaron en las escaleras. Cuando llegó, encontró a Isabel arrodillada junto al hueco en la pared, sosteniendo un objeto envuelto en plástico. «¿Qué encontraste?», con manos temblorosas, Isabel desenvolvió el hallazgo, un cuaderno de cuero desgastado, sus páginas amarillentas por el tiempo y la humedad. «Parece un diario», susurró. Tomás se acercó, observando el símbolo grabado en la cubierta.
una enredadera que formaba un círculo. El mismo diseño, dijo. Enredadera. Abrieron el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de una escritura meticulosa, pero en un código que no reconocían, columnas de números y letras aparentemente sin sentido, fechas y ocasionales iniciales. Está codificado, observó Tomás. Pero mira estas fechas. 2000, 2001, 2002. Coinciden con el periodo en que estuviste aquí. Isabel pasó las páginas lentamente, deteniéndose en una entrada que tenía adherida una pequeña fotografía, aunque parcialmente borrosa. Mostraba a un grupo de niños. Con un escalofrío, reconoció a una versión más joven de sí misma. «Soy yo», señaló con dedo tembloroso. «Y mira, hay otros niños. ¿Reconoces a alguno?» Tomás estudió la imagen con atención, su rostro palideciendo gradualmente. «Este niño de aquí». Su voz era apenas audible. «Creo que soy yo». Se miraron en silencio, la magnitud del descubrimiento abrumándolos. No solo habían estado en la misma casa, habían compartido cautiverio. «Necesitamos descifrar este código», decidió Isabel, cerrando el diario. «Debe contener registros de todos los niños que pasaron por aquí». Al subir las escaleras, se toparon con Leticia. La mujer palideció visiblemente al ver el diario en manos de Isabel. «¿Dónde encontraron eso?». Su voz temblaba. «En un compartimento oculto en el sótano», respondió Tomás, estudiando su reacción. «¿Lo reconoces, Leticia?». La ama de llaves desvió la mirada. «No sé de qué hablan. Tengo que preparar la comida». Se alejó apresuradamente, dejándolos convencidos de que había reconocido el diario. En el estudio, desplegaron las páginas del diario sobre el escritorio. Tomás había llamado a un criptógrafo amigo suyo, quien les había dado algunas pautas para intentar descifrar el código. «Parece un cifrado de sustitución simple», explicó Tomás. «Cada letra está reemplazada por un número o símbolo diferente». Trabajaron durante horas, identificando patrones y frecuencias. Poco a poco, algunas palabras comenzaron a tomar forma. «Mira estas entradas», señaló Isabel. «Llegada, salida, pago». Está registrando transacciones. «Transacciones de niños», completó Tomás, su voz cargada de repulsión. «Es un registro de tráfico infantil». Siguieron decodificando. Cada revelación más perturbadora que la anterior. El diario contenía detalles minuciosos, nombres en clave de los niños, fechas de adquisición, compradores, montos pagados. «Aquí estoy yo», susurró Isabel, señalando una entrada de octubre del 2000. IG, 8 años, adquirida de RG, por amenaza familiar. Destino pendiente. Rey, repitió Tomás. Ramona Galván. Mi madre no me vendió, protestó Isabel, aunque su voz revelaba duda. La entrada dice amenaza familiar. La obligaron. Tomás asintió, apretando su mano en señal de apoyo. Y aquí estoy yo, dijo, señalando otra entrada. TG, 10 años. Recuperado tras intento de fuga. Reasignado como hijo adoptivo para garantizar silencio. Su voz se quebró. TG. Ni siquiera sé qué significa la G. Galván, susurró Isabel, la realización golpeándola como un rayo. Tomás Galván. Se miraron, una nueva posibilidad formándose entre ellos. ¿Crees que...? No lo sé, respondió Tomás. Pero si ambos tenemos el mismo apellido original... La puerta del estudio se abrió de golpe. Áurea entró, su rostro usualmente sereno ahora tenso de preocupación. Leticia está haciendo maletas, anunció sin preámbulos. La escuché hablando por teléfono. Planea irse esta noche. Tomás se levantó de inmediato. Tenemos que detenerla. Es nuestra única conexión con el pasado. Los tres se dirigieron al ala de servicio, donde encontraron a Leticia metiendo apresuradamente ropa en una maleta. Al verlos, dejó caer lo que sostenía. «No pueden detenerme», dijo, retrocediendo hasta chocar con la pared. «No tienen idea del peligro». «¿Qué peligro?» «Leticia», preguntó Tomás, avanzando lentamente. «¿O debería llamarte Ramona?» La mujer se estremeció al escuchar el nombre, sus ojos fijos en Isabel con una mezcla de miedo y anhelo. «No saben lo que están haciendo», susurró. «Hay gente poderosa involucrada. Gente que mataría para mantener sus secretos. Como Esteban», insistió Isabel, acercándose también, «como el hombre que nos separó». Leticia negó frenéticamente.
No puedo hablar. Ustedes no entienden. Hay más en juego de lo que imaginan. Entonces explícanos, exigió Tomás, porque según ese diario somos hermanos y tú eres nuestra madre. Un sollozo escapó de la garganta de Leticia, pero se recuperó rápidamente. Ese diario está incompleto, no cuenta toda la historia. ¿Qué parte falta?, preguntó Isabel, su voz suavizándose. Por favor, si eres mi madre, merezco saber la verdad. Algo pareció romperse en la compostura de Leticia. Sus hombros se desplomaron, y por un instante, la máscara de ama de llaves severa desapareció, revelando a una mujer atormentada. Hay otro diario, confesó finalmente, el que contiene los nombres reales, las conexiones, todo. Miró hacia la ventana, como si temiera ser escuchada. Esteban lo escondió en un lugar que solo yo conozco. ¿Dónde?, preguntó Tomás. Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta principal resonó por toda la mansión. Leticia palideció aún más. Es él, susurró. El doctor. Viene cada mes para revisar que todo siga, controlado. ¿Qué doctor?, exigió Isabel. El socio de Esteban, el que hacía los trámites médicos para las adopciones falsas. Leticia los empujó hacia la puerta trasera. Váyanse. Si los encuentra aquí, sabrá que han descubierto algo. Pero era demasiado tarde. La voz de un hombre se escuchaba ya en el vestíbulo, saludando a Aurea como si conociera bien la casa. Tomás tomó una decisión rápida. Actúa con normalidad, le dijo a Leticia. Nosotros nos esconderemos y escucharemos. Esta podría ser nuestra oportunidad de obtener más información. Mientras Leticia salía para recibir al visitante, Tomás e Isabel se ocultaron en el armario del pasillo, desde donde podían ver parcialmente el recibidor a través de las rendijas. Un hombre elegante de unos 60 años entregaba su abrigo a Aurea. Su porte distinguido y sonrisa afable contradecían el miedo que había provocado en Leticia. Mi querida Ramona, lo escucharon decir, usando el verdadero nombre de la mujer con total naturalidad. Todo en orden con nuestros pequeños secretos compartidos. En la oscuridad del armario, Isabel sintió la mano de Tomás buscando la suya. Sus dedos se entrelazaron, encontrando consuelo en medio de la tormenta de revelaciones que apenas comenzaba. El pasado que ambos habían intentado olvidar, ahora estaba frente a ellos, encarnado en aquel visitante inesperado, y en la mujer que posiblemente era madre de ambos, y con cada nueva revelación, la conexión entre ellos se fortalecía, ignorando que podría ser el lazo más prohibido de todos. Desde el estrecho confín del armario, Isabel y Tomás observaban al visitante. El hombre caminaba por el vestíbulo con la confianza de quien conoce cada rincón. «Doctor Montenegro, qué sorpresa». La voz de Leticia sonaba artificial. «No lo esperábamos hasta la próxima semana. Los planes cambian, querida Ramona». El médico sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos fríos, especialmente cuando me informan que hay visitas inesperadas en la casa. Isabel sintió que Tomás se tensaba a su lado. Alguien había alertado al doctor sobre su presencia. «Solo es Isabel, la nueva empleada de limpieza», respondió Leticia con fingida indiferencia. «¿Isabel?». Montenegro se detuvo, su rostro endureciéndose. «¿Isabel Galván?». Un silencio tenso invadió el vestíbulo. «¿La conoce?», preguntó Leticia, intentando mantener la compostura. «Conozco a todas las mercancías que pasaron por nuestras manos». «Ramona». El doctor se acercó, intimidante. «La pregunta es, ¿por qué está aquí? ¿Una coincidencia? Sabes que no creo en coincidencias». Desde su escondite, Isabel tuvo que contener un gemido. «Mercancía. Así los veían. La agencia la mandó», respondió Leticia. «No tuve opción de rechazarla sin levantar sospechas». Montenegro caminó hacia la sala, con Leticia siguiéndolo obedientemente. «Y el chico sospecha algo. Tomás está de viaje», mintió ella. «En California, visitando posibles inversiones para la fundación». «Miente», susurró Montenegro, agarrando repentinamente el brazo de Leticia. «Sus maletas están ahí, y puedo oler su colonia en el aire». Isabel y Tomás intercambiaron miradas alarmadas. Si los descubrían, «Están investigando el pasado de Esteban», confesó finalmente Leticia. «Encontraron cosas en el sótano». El rostro del médico se transformó en una máscara de furia controlada. «¿El diario? ¿Encontraron el maldito diario?». Leticia asintió, derrotada.
No puede descifrarlo completamente. Está en código. Un código que cualquier criptógrafo decente podría romper. Montenegro sacó su teléfono. Necesito hacer algunas llamadas. Esto requiere medidas inmediatas. Mientras el doctor se alejaba por el pasillo, Tomás susurró: «Tenemos que salir de aquí, ahora». Con cuidado, emergieron de su escondite y se dirigieron hacia la puerta trasera. Sin embargo, la voz de Aurea los detuvo. «Por aquí», murmuró la anciana, señalando una puerta semioculta bajo la escalera. «Los llevará al jardín trasero. Su coche está en el frente, así que rodeen la casa». «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Isabel, desconfiada. Los ojos cansados de Aurea brillaron con determinación. «Porque he guardado silencio demasiado tiempo, mijita, y porque tengo mis propias cuentas pendientes con esa gente». No había tiempo para más explicaciones. Siguieron el pasaje estrecho que efectivamente los condujo al jardín posterior. La lluvia había amainado, dejando una fina niebla que los ocultaría mientras rodeaban la mansión. «Tenemos que llevarnos el diario», dijo Tomás. «Es nuestra única prueba. Está en tu despacho», recordó Isabel. Demasiado arriesgado. Tomás evaluó la situación, su mente trabajando a toda velocidad. «Hay una entrada lateral cerca del garaje. Iré por el diario mientras tú enciendes el coche». «No, es peligroso separarnos. Es más peligroso dejar el diario. Si lo encuentran, lo destruirán». Renuentemente, Isabel aceptó el plan. Tomás le entregó las llaves de su Audi y se separaron con la promesa de reunirse en 2 minutos. Isabel rodeó la mansión, atenta a cualquier movimiento. Cuando llegó al vehículo, su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. Encendió el motor y esperó, contando los segundos que se convertían en minutos tortuosos. Finalmente, Tomás apareció corriendo, el diario asegurado dentro de su chaqueta. Apenas había entrado al coche cuando vieron a Montenegro salir por la puerta principal, su rostro contorsionado de furia. «¡Deténgalos!», gritó, pero ya era tarde. El Audi arrancó con un chirrido de neumáticos, dejando atrás la mansión y sus oscuros secretos. Por ahora, se refugiaron en un pequeño hotel en la zona de Coyoacán, lo suficientemente lejos para sentirse seguros, pero cerca para continuar su investigación. Tomás registró la habitación bajo un nombre falso, pagando en efectivo. «Tendremos que mantenernos bajo el radar», dijo mientras cerraba las cortinas. «Montenegro tiene conexiones poderosas». Isabel asintió, extendiendo el diario sobre la cama. «Avanzamos bastante con el código. Podemos seguir descifrándolo». Trabajaron en silencio durante horas. La intimidad del espacio compartido, creando una tensión diferente entre ellos. Ocasionalmente, sus manos se rozaban sobre las páginas del diario y sus miradas se encontraban con una intensidad creciente. «Mira esto», señaló Tomás finalmente. «Es una lista de nombres en clave y sus destinos». Isabel leyó la entrada que había logrado descifrar. «Chish, venta cancelada tras incidente de escape, clasificada como pérdida». Se estremeció. «Soy yo. El incidente debe ser cuando escapé». «Y aquí», continuó Tomás, señalando otra entrada. «T.G. reasignado como hijo adoptivo tras confirmarse parentesco con E.V. riesgo de reconocimiento familiar mitigado mediante tratamiento químico y terapia de supresión». «¿Tratamiento químico?», Isabel frunció el ceño. «Te drogaron para que olvidaras. Explicaría por qué mis recuerdos son tan fragmentados». Tomás pasó una mano por su cabello en gesto frustrado. «Pero hay algo más inquietante. Mira la parte de confirmarse parentesco con E.W. «Eve, Esteban Villaseñor», murmuró Isabel. «¿Crees que era su familiar o su hijo?». La voz de Tomás era apenas audible. «¿Y si Esteban era mi padre biológico y me adoptó para mantenerte cerca, controlado?» Isabel completó el pensamiento, horrorizada. El silencio que siguió pesaba como plomo. «Necesitamos más información», dijo finalmente Isabel. «Registros médicos, pruebas de ADN, algo concreto». Tomás asintió. Sacando su laptop, «Mi abogado puede acceder a los archivos del hospital donde supuestamente me rescataron», comenzó a teclear, «y tengo algunos contactos en laboratorios para pruebas de ADN discretas». Mientras Tomás trabajaba, Isabel revisó las noticias en su teléfono, buscando cualquier mención de Esteban Villaseñor o la fundación. «Mira esto», dijo repentinamente.
Un artículo de hace 15 años sobre la inauguración del proyecto Enredadera. Dice que era un programa especial de la Fundación Villaseñor para niños con necesidades especiales de adopción. Una fachada para su operación de tráfico, comentó Tomás amargamente. Pero hay algo más. Isabel amplió la imagen que acompañaba el artículo. Esta mujer junto a Esteban es Leticia, pero se ve diferente. Tomás observó la fotografía. Menos cirugías entonces. Se parece más a la foto de tu madre que vimos. Y mira quién más está ahí, Montenegro y el juez Montero, mientras seguían conectando piezas. El teléfono de Tomás vibró con un mensaje de su abogado. Ricardo encontró algo, anunció, leyendo rápidamente. Registros hospitalarios de hace 22 años que muestran que Ramona Galván tuvo 2 hijos. El corazón de Isabel se detuvo por un instante. 2. El primero nacido cuando ella tenía 22 años. El segundo, 2 años después. Tomás levantó la vista del teléfono, su rostro pálido. El padre no figura en los registros del segundo niño, y curiosamente, ese bebé desaparece de todos los registros posteriores. ¿Soy yo la primera?, preguntó Isabel, intentando procesar la información. Según las fechas. Sí, yo sería el segundo. La realización los golpeó simultáneamente. Si eran hijos de la misma madre, la atracción que sentían el uno por el otro era hermanos, murmuró Isabel, alejándose instintivamente de Tomás. Somos hermanos. Tomás parecía igualmente impactado, pero intentó mantener la compostura. Aún no lo sabemos con certeza. Necesitamos pruebas definitivas. ¿Qué más pruebas necesitas? La voz de Isabel temblaba. Misma madre, mismas fechas, mismo cautiverio. ¿Pero quién es mi padre? ¿Y por qué Esteban me adoptaría si no fuera algo más que un niño traficado? Isabel se levantó, necesitando espacio. Si Leticia es realmente Ramona, nuestra madre, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué está protegiendo a la gente que nos separó? La frustración y confusión habían creado una barrera entre ellos, donde antes solo había complicidad. La posibilidad de ser hermanos había transformado cada mirada, cada roce accidental en algo prohibido. Un nuevo mensaje llegó al teléfono de Tomás. Ricardo dice que consiguió acceso a los registros completos de la fundación, anunció, rompiendo el tenso silencio. Hay algo que deberíamos ver en persona. Isabel asintió, agradecida por la distracción. ¿Cuándo? Mañana al mediodía, en su despacho. Mientras la noche avanzaba, ambos mantenían una distancia prudente, cada uno procesando las revelaciones del día y las implicaciones para su relación. Si eran hermanos, el lazo que sentían debía transformarse, redefinirse. Lo que no sabían era que, al otro lado de la ciudad, Montenegro reunía aliados poderosos para silenciarlos definitivamente. La cacería apenas comenzaba. No podemos permitir que esos muchachos sigan desenterrando el pasado, decía el doctor a sus cómplices. Si descubren la verdad completa, todos caeremos. El despacho de Ricardo Mendoza ocupaba un elegante edificio en Polanco. Isabel y Tomás llegaron separados, siguiendo las precauciones que el abogado les había recomendado por teléfono. No confíen en nadie, les había advertido. La gente con la que estamos tratando tiene ojos en todas partes. Isabel entró primero, fingiendo ser una cliente cualquiera. 15 minutos después, Tomás llegó por la puerta trasera, guiado por la secretaria de Ricardo. «Gracias por venir», los saludó el abogado, un hombre de unos 50 años con mirada astuta. Lo que encontré es inquietante. Sobre su escritorio había desplegado varios documentos y fotografías. Señaló uno en particular, un plano arquitectónico de la mansión Villaseñor. Este es el plano original, de cuando se construyó la casa en los años 40, explicó. Y este otro es de la remodelación que hizo Esteban en 1998, justo antes de que empezara su fundación. Tomás e Isabel estudiaron ambos planos, notando inmediatamente las discrepancias. El sótano es más pequeño en los planos nuevos, observó Isabel, y hay un área en el tercer piso que simplemente desapareció, añadió Tomás, señalando un espacio que en los planos originales figuraba como una amplia habitación, pero que en los nuevos aparecía como parte de un pasillo. Exactamente, asintió Ricardo. Esteban creó espacios ocultos. El sótano donde estuviste, Isabel, es solo una parte. Hay más.
¿Crees que hay otra área escondida en el sótano?, preguntó Tomás. No en el sótano, respondió Ricardo, señalando los planos. En el ático, un espacio completamente sellado al que se accede por una entrada oculta. Isabel sintió un escalofrío. ¿Por qué esconder una habitación en el ático? Ricardo les mostró otro documento, un informe policial de 2003, parcialmente censurado. Hubo una investigación sobre Esteban por presunto tráfico de menores. Fue desestimada por falta de pruebas, pero durante un allanamiento, los oficiales reportaron haber escuchado ruidos provenientes del ático. Cuando subieron a verificar, no encontraron nada, porque la entrada estaba oculta, concluyó Tomás. Y esto no es todo. Ricardo desplegó fotografías de eventos benéficos de la fundación. Fíjense en los asistentes recurrentes. Las imágenes mostraban a Esteban rodeado siempre del mismo círculo. El juez Montero, Montenegro, el senador Velasco y varios empresarios prominentes. Los llamaban el Círculo de Enredadera, explicó Ricardo. Supuestamente, los principales donantes de la fundación, o sus principales clientes, murmuró Isabel, sintiendo náuseas. Ricardo asintió grimemente. Lo peor es que casi todos siguen activos. Montero sigue siendo juez federal. Velasco ahora es gobernador. ¿Y por qué nos ayudas?, preguntó Tomás abruptamente. Esto podría costarte tu carrera, o peor. Ricardo guardó silencio un momento. Mi hermana menor desapareció en 1999. Tenía 12 años. La policía nunca encontró nada, pero yo siempre sospeché de Esteban. Nuestro padre era uno de sus socios, y habían discutido días antes. El silencio que siguió pesaba como plomo. Necesitamos entrar a ese ático, decidió Isabel. Es demasiado peligroso, advirtió Ricardo. Montenegro seguramente ha alertado a todos. Estarán vigilando la mansión. Pero Leticia y Áurea siguen allí, insistió Isabel. Podrían estar en peligro. Tomás consideró la situación. Ricardo tiene razón, es arriesgado, pero miró a Isabel. Tenemos que hacerlo. Esa habitación oculta podría contener pruebas definitivas. Planearon cuidadosamente su regreso a la mansión. Ricardo les proporcionó un vehículo sin conexión con ellos y un juego de llaves de la casa que Tomás había dejado en su poder años atrás. Entren de noche, recomendó. Y por Dios, tengan cuidado. Esperaron hasta pasada la medianoche. La mansión Villaseñor se alzaba ominosa bajo el cielo estrellado, sus ventanas oscuras como ojos vigilantes. Parece desierta, susurró Isabel mientras se acercaban por el jardín trasero. Demasiado desierta, respondió Tomás. Tenso. Normalmente hay guardias. Utilizaron la llave del servicio para entrar. La cocina estaba en penumbras, pero perfectamente ordenada. Ninguna señal de Áurea o Leticia. Algo no está bien, murmuró Tomás, sacando una pequeña pistola de su chaqueta. ¿Desde cuándo tienes eso? Isabel lo miró sorprendida. Desde que descubrimos que mi padre era un traficante de niños. Su voz era fría. Vamos al ático, mantente cerca. Avanzaron en silencio por la casa dormida. Cada crujido, cada sombra parecía una amenaza. Siguiendo los planos que Ricardo les había proporcionado, se dirigieron al tercer piso, específicamente a un armario de linos que, según los documentos originales, debía estar conectado con el espacio oculto. El armario parecía normal, estantes con sábanas y toallas perfectamente dobladas. Tomás palpó las paredes del fondo hasta que sus dedos encontraron una irregularidad. Aquí, susurró, presionó y empujó simultáneamente. Con un suave chasquido, el panel del fondo se deslizó, revelando un pasaje oscuro. Isabel encendió la linterna de su teléfono, iluminando una estrecha escalera que ascendía hacia la oscuridad. El aire que emanaba del pasaje era frío y viciado, como si no hubiera circulado en años. Yo iré primero, decidió Tomás. Subieron lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso. La escalera desembocaba en una puerta metálica con una cerradura digital. «Mierda», masculló Tomás. «Necesitamos un código». Isabel examinó el mecanismo. «Es un modelo viejo, solo 4 dígitos», pensó un momento. La fecha de la fundación. Tomás ingresó 1998. La luz permaneció en rojo. ¿Alguna fecha significativa para Esteban? Probemos su cumpleaños. Tomás marcó 0706. Nada. Isabel recordó el símbolo recurrente. Enredadera. ¿Y si es más literal?
En el código ASCII, cada letra tiene un valor numérico. ¿Cómo sabes eso? Trabajé en soporte técnico un tiempo. Isabel hizo cálculos mentales. E es 69, N es 78. Demasiado largo. Tomás reflexionó. ¿Y si simplemente es la secuencia de trazos para dibujar la enredadera? El símbolo tenía una forma específica, como un 8 acostado. ¡Infinito! Isabel comprendió. 8888. Presionó los números. La luz cambió a verde y la puerta se desbloqueó con un zumbido. Se miraron, preparándose para lo que pudieran encontrar. Tomás empujó lentamente la puerta. La habitación que se reveló ante ellos era amplia, clínica y completamente inesperada. Parecía un centro de operaciones. Monitores de computadora antiguos pero sofisticados, archivadores metálicos y una mesa de examinación médica en el centro. «Dios mío», susurró Isabel, avanzando cautelosamente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, niños de diversas edades, muchos con expresiones atemorizadas. Algunas imágenes mostraban a los mismos niños con adultos, en situaciones que hicieron que Isabel apartara la mirada, horrorizada. «Era el centro de operaciones», dijo Tomás, su voz temblorosa de rabia. «Aquí coordinaban todo». Isabel se acercó a los archivadores, abriendo con cuidado el primero. Contenía carpetas con nombres y fotografías, organizadas alfabéticamente. Muchas tenían la palabra «vendido» estampada en rojo. «Registros», murmuró, «de todos los niños». Buscó frenéticamente en la G. Encontró 2 carpetas. Galván, I, y Galván, T. «Tomás, mira». Abrieron las carpetas lado a lado. Cada una contenía un expediente completo, fecha de nacimiento, historial médico, fotografías de seguimiento y, lo más perturbador, un perfil de comprador con preferencias específicas. Y allí, adjunta a cada expediente, una fotografía que los dejó sin aliento. Isabel y Tomás, de niños, junto a una mujer joven que indudablemente era Ramona Galván, la misma mujer que ahora conocían como Leticia. «Es verdad», susurró Isabel, lágrimas formándose en sus ojos. «Somos hermanos». Pero había algo más en el expediente de Tomás que heló su sangre. Un certificado de paternidad que identificaba a Esteban Villaseñor como su padre biológico. «Mi padre era el monstruo que nos secuestró a ambos». La voz de Tomás era apenas audible. Isabel sostuvo su mano, intentando procesar el horror de la situación. «Te rescató para tenerte cerca, para controlar a su propio hijo», mientras asimilaban la terrible verdad. Escucharon un ruido en la escalera, pasos acercándose. Tomás levantó su arma, posicionándose protectoramente frente a Isabel. La puerta se abrió lentamente. Para su sorpresa, no era Montenegro ni ninguno de sus cómplices. Era Leticia, o más bien, Ramona. «Sabía que volverían», dijo, su voz quebrada. «Tenemos que irnos. Ahora. Montenegro viene en camino con los demás». «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», demandó Isabel, mostrando los expedientes. Después de todo esto, lágrimas corrían por el rostro demacrado de Ramona. «Porque soy su madre, y porque ya he perdido demasiado tiempo con ustedes». Un sonido de cristales rompiéndose en la planta baja confirmó su urgencia. «Han entrado», susurró. «Por favor, vengan conmigo. Hay otra salida». Con los expedientes firmemente asegurados, siguieron a Ramona hacia la oscuridad, mientras abajo, Montenegro y sus hombres comenzaban a registrar la mansión, decididos a silenciar para siempre las verdades que amenazaban con destruirlos a todos. Ramona los guió a través de un pasaje oculto tras una estantería. A diferencia de la entrada principal, este corredor descendía abruptamente por el interior de las paredes de la mansión. «Es una ruta de escape que Esteban construyó», explicó mientras bajaban. Paranoico como era, siempre temía que algún día la policía llegara de verdad. Isabel y Tomás la seguían en silencio, demasiado conmocionados para hablar. Los expedientes que llevaban consigo pesaban como plomo, la confirmación definitiva de sus peores sospechas. El pasaje terminaba en una puerta pequeña que daba a un túnel subterráneo. El olor a tierra húmeda y moho llenaba el aire. «Este túnel conecta con la propiedad vecina», explicó Ramona. «Nos llevará fuera del perímetro vigilado». «¿Quién vive allí?», preguntó Tomás, desconfiado. «Nadie. Es otra propiedad de Esteban»,
registrada bajo una empresa fantasma. Tengo las llaves. Avanzaron en silencio por el túnel iluminado apenas por la linterna del teléfono de Isabel. Los sonidos de la persecución se habían desvanecido, pero la sensación de peligro persistía. Sabías que vendríamos, dijo finalmente Isabel. ¿Cómo? Ramona mantuvo la vista al frente. Porque es lo que yo habría hecho, lo que hice durante años, buscando respuestas. Su voz sonaba hueca, buscándolos a ustedes. Tras varios minutos, alcanzaron otra puerta. Ramona sacó un manojo de llaves y abrió, revelando un sótano diferente, más pequeño y obviamente en desuso. Estamos seguros por ahora, dijo, encendiendo una luz tenue, pero no tenemos mucho tiempo. El sótano había sido acondicionado como una especie de búnker. Tenía provisiones, una pequeña cocina, camas plegables y, sorprendentemente, varios monitores de seguridad que mostraban diferentes ángulos de la mansión Villaseñor. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás. ¿Mi refugio? ¿Mi prisión? Ramona se dejó caer en una silla. El lugar desde donde he vigilado a Esteban durante años. Isabel estudió a la mujer que ahora sabía era su madre. El parecido era innegable, a pesar de las cirugías y el envejecimiento prematuro. «Es hora de que hables», exigió. «Toda la verdad». Ramona asintió, como si finalmente se rindiera a un destino ineludible. Conocí a Esteban cuando tenía 20 años. Era camarera en un restaurante elegante donde él cenaba regularmente. Me deslumbró, guapo, rico, poderoso. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. El cuento clásico, la chica pobre que se enamora del príncipe. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Al principio fue maravilloso. Me instaló en un departamento lujoso. Me compró ropa, joyas, nunca mencionó matrimonio. Pero yo estaba tan enamorada que no me importaba. Hizo una pausa. Cuando quedé embarazada de ti, Isabel, se enfureció. Desapareció por semanas. Pensé que me había abandonado. Pero volvió, adivinó Tomás. Sí, volvió con una propuesta. Me permitiría tener a la bebé si yo colaboraba con él en un negocio. El tráfico de niños, dijo Isabel. Su voz apenas un susurro. Ramona asintió, lágrimas formándose en sus ojos. No supe la verdad hasta después. Me dijo que ayudaba a colocar niños sin hogar con familias adineradas, evitando la burocracia de la adopción legal. Me convencí de que era un noble propósito. Isabel la miró con incredulidad, «¿Y le creíste? Era joven y estúpida, y lo amaba». Las palabras salieron como una súplica. Para cuando entendí la verdadera naturaleza del negocio, ya estaba demasiado involucrada. Había visto demasiado. ¿Cuándo te diste cuenta de que era un monstruo?, preguntó Tomás, su voz tensa. «Cuando te concebí a ti». Ramona miró directamente a Tomás. Esteban cambió, se volvió obsesivo. Hablaba de crear una descendencia perfecta, de purificar la línea familiar. Un escalofrío recorrió la espina de Isabel. Cuando estabas por nacer, descubrí sus planes. Pretendía venderte, Tomás, a pesar de ser su propio hijo. Y en lugar de huir con tus hijos, ¿qué hiciste? La voz de Isabel destilaba desprecio. Lo intenté. Los hombros de Ramona se desplomaron. Una noche tomé a Isabel y algunas cosas, intentando escapar, pero Esteban nos encontró. Me dio un ultimátum. O entregaba a Isabel al programa, o mataría al bebé que llevaba en mi vientre, a Tomás. El silencio que siguió fue aplastante. Tomás se había puesto pálido, mientras Isabel luchaba por contener las lágrimas. «Así que me entregaste», murmuró finalmente Isabel, «para salvar a Tomás, para salvar a uno de mis hijos. Sacrifiqué al otro». Ramona sollozó abiertamente. «Es un peso que he cargado cada día de mi vida. Pero pudiste haberme ayudado después», insistió Isabel. «Cuando estuve cautiva en ese sótano, trabajabas allí. Esteban me mantenía completamente controlada. Amenazaba constantemente con hacerle daño a Tomás si yo no cooperaba. Me obligó a cambiar mi apariencia, mi nombre, mi identidad completa. Me convirtió en Leticia, su leal ama de llaves». Tomás, que había permanecido en silencio, procesando la terrible verdad, finalmente habló, y luego me rescató y me adoptó. ¿Por qué? Cuando tenías casi 10 años, intentaste escapar del lugar donde te tenía. Eras demasiado inteligente.
Hacías demasiadas preguntas. Una chispa de orgullo brilló en los ojos de Ramona. Esteban temía que eventualmente descubrieras la verdad o que alguien notara el parecido entre ustedes, así que orquestó tu rescate y adopción. Para mantenerme cerca, controlado, la voz de Tomás era fría, y para usarte como su fachada perfecta, el gran filántropo que rescata niños, empezando con su propio hijo adoptivo. Ramona lo miró con dolor. Te administraban drogas en la comida durante años, para suprimir tus recuerdos, para mantenerte dócil. Isabel intentaba procesar toda esta información. Un pensamiento horrible cruzó su mente. Si Esteban podía tenernos a ambos bajo su control, ¿por qué permitiste que yo escapara? Estaba a salvo en un hogar de acogida. Lejos de toda esta pesadilla, los ojos de Ramona se ensombrecieron. Yo te ayudé a escapar, Isabel. ¿Qué? Esteban había encontrado un comprador para ti, un hombre terrible. No podía permitirlo. Ramona se acercó tentativamente a su hija. Una noche, cuando Esteban asistía a una gala, desactivé las alarmas y dejé la puerta del sótano sin llave. Te mostré cómo llegar a la calle principal. Pero solo tenía 8 años, protestó Isabel. Me enviaste sola a las calles. Había alertado anónimamente a una patrulla policial. Sabía que te encontrarían. Ramona extendió una mano temblorosa hacia Isabel, sin atreverse a tocarla. Era un riesgo terrible, pero era tu única oportunidad. ¿Y por qué no escapaste con ella?, exigió Tomás. ¿Por qué quedarte? Por ti. La respuesta fue simple. Si huía, Esteban te habría utilizado para encontrarme, o peor, me quedé para protegerte, para estar cerca, para asegurarme de que no te lastimara más. Los tres quedaron sumidos en un silencio pesado, cada uno procesando las revelaciones desde su propia perspectiva de dolor. Cuando Esteban murió, continuó finalmente Ramona, pensé que todo había terminado, pero Montenegro y los demás me dejaron claro que debía seguir como Leticia, manteniendo sus secretos, que si alguna vez hablaba, irían tras ustedes dos. Isabel miró los expedientes que habían traído. Estos registros son suficientes para atraparlos. Ramona negó con la cabeza. Es solo una fracción. El verdadero archivo está en un lugar seguro, una caja de seguridad en Zúrich, que Esteban mantenía como su seguro de vida. Descubrí su existencia poco antes de su muerte. ¿Qué contiene?, preguntó Tomás. Todo: nombres, fechas, transacciones, pruebas de ADN que confirman tu paternidad, fotografías incriminatorias de todos los involucrados. Sus ojos brillaron con determinación, suficiente para destruirlos a todos. Un ruido en los monitores llamó su atención. En las pantallas, podían ver a Montenegro y varios hombres registrando metódicamente la mansión, acercándose peligrosamente al pasaje que habían utilizado. Nos estamos quedando sin tiempo, advirtió Ramona. Tenemos que movernos. ¿A dónde?, preguntó Isabel. A buscar la última pieza del rompecabezas. Ramona se levantó, una nueva determinación en su postura. Es hora de terminar lo que debía hacer hace 20 años. Abandonaron el refugio subterráneo minutos antes de que los hombres de Montenegro descubrieran el túnel. Ramona los guió a través de callejones y calles secundarias hasta llegar a un estacionamiento público, donde tenía un viejo Tsuru esperando. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabel desde el asiento trasero, mientras Tomás ocupaba el del copiloto. A la Procuraduría General, respondió Ramona, conduciendo con precaución para no llamar la atención. Hay alguien allí que puede ayudarnos, una fiscal que lleva años intentando desmantelar estas redes de tráfico. Tomás la miró con desconfianza. ¿Por qué no recurriste a ella antes? Porque no tenía pruebas suficientes y porque Montenegro tiene informantes en todas partes. Ramona giró bruscamente para evitar una patrulla. Pero ahora tenemos los expedientes y, más importante, sabemos dónde encontrar la caja de seguridad. ¿Cómo accederemos a ella?, preguntó Isabel. Se necesita una llave, un código, algo. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Ramona. Tengo la llave. La robé el día que Esteban murió. Hizo una pausa. De hecho, hice más que robarla. Tomás la miró fijamente. ¿Qué estás diciendo? Esteban no murió de un ataque cardíaco, como dijeron los periódicos. La voz de Ramona era apenas un susurro. Yo puse algo en su bebida esa noche, después de descubrir que planeaba vender a otra niña, una niña que me recordaba demasiado a ti. ¿Isabel? Un silencio pesado llenó el auto.
Isabel y Tomás intercambiaron miradas, procesando esta nueva revelación. «Lo mataste», dijo finalmente Tomás, sin emoción en su voz. «Lo hice». Ramona mantenía la vista en el camino, y lo haría de nuevo. Antes de que pudieran responder, el celular de Tomás vibró. Era Ricardo. «Están rodeando la Procuraduría», informó el abogado. «Montenegro ha alertado a todos sus contactos. La fiscal Herrera está bajo vigilancia». Ramona maldijo, frenando bruscamente en un semáforo. «Entonces, ¿a dónde vamos?», preguntó Isabel, el pánico creciendo en su voz. «Solo hay un lugar donde podemos obtener ayuda ahora», decidió Ramona, dando un volantazo para cambiar de dirección, con la única persona que sabe tanto como yo sobre la operación de Esteban. «¿Quién?», preguntaron Isabel y Tomás al unísono. «Áurea». Ramona aceleró, zigzagueando entre el tráfico. La cocinera no es solo una empleada, era los ojos y oídos de la fiscal dentro de la mansión. Ha estado recopilando evidencia durante años. Mientras se dirigían al modesto barrio donde vivía Áurea, Tomás recibió otra llamada. Su rostro palideció mientras escuchaba. «La mansión está en llamas», anunció al colgar. «Alguien incendió el ala oeste». «Montenegro», murmuró Ramona. «Está destruyendo evidencia». «¿Qué hay en el ala oeste?», preguntó Isabel. «Los archivos físicos que Esteban mantenía de sus socios, documentos que podrían incriminar a políticos y empresarios que siguen activos». Ramona apretó el volante con fuerza. «Pero no lo saben todo. No saben sobre Zúrich». Llegaron a una pequeña vecindad en Iztapalapa. El departamento de Áurea estaba en un segundo piso, accesible por una escalera exterior de metal. Ramona tocó la puerta con un patrón específico. 3 golpes rápidos. Pausa. 2 golpes. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y el rostro arrugado de Áurea apareció en la rendija. «Sabía que vendrían», dijo la anciana, dejándolos entrar. «Las noticias dicen que son fugitivos peligrosos». «¿Qué?». Isabel tomó el control remoto para subir el volumen del pequeño televisor en la esquina. En efecto, sus fotografías aparecían en la pantalla. El titular decía: «Heredero Villaseñor y cómplice, buscados por asesinato e incendio premeditado». «Nos están tendiendo una trampa», dijo Tomás, incrédulo. «Quieren que todo el mundo nos busque». «Y lo lograrán», confirmó Áurea, cerrando cuidadosamente cortinas y persianas. «La televisora pertenece a uno de los socios de Esteban. Montenegro tiene el control ahora». La anciana se movió hacia una habitación trasera y regresó con una caja de metal. «He guardado esto durante años», explicó, abriéndola. «Copias de facturas, conversaciones grabadas, fotografías tomadas a escondidas. No es suficiente para una condena, pero corrobora lo que ustedes ya saben». Tomás revisó el contenido con creciente asombro. «¿Has sido informante todo este tiempo?». Áurea asintió. «Mi nieta desapareció en 1997. La policía no hizo nada, pero una joven fiscal me escuchó. Me ayudó a conseguir trabajo en la mansión para investigar». Sus ojos se humedecieron. «Nunca encontramos a mi Lucía, pero al menos pude vigilar a ese monstruo». «La fiscal Herrera», adivinó Isabel. «Carmen Herrera», confirmó Áurea. «La única en todo el sistema que no se ha vendido». Un ruido en la calle los alertó. Por la ventana, vieron 2 vehículos negros estacionando frente al edificio. «Nos encontraron», susurró Ramona. «¿Hay otra salida? ¿Por la azotea?». Áurea señaló una escalera que conducía al techo. «Pueden cruzar al edificio vecino. Ven con nosotros», pidió Isabel. La anciana negó con la cabeza. «Alguien tiene que distraerlos». Tomó la mano de Isabel. «Además, tengo mis propios planes». «Carmen vendrá pronto». No había tiempo para discutir. Tomás, Isabel y Ramona subieron a la azotea mientras Áurea preparaba su distracción. Desde arriba, vieron a los hombres forzando la entrada del edificio. «Por aquí», indicó Tomás, señalando un angosto puente improvisado que conectaba con el edificio contiguo. Apenas habían cruzado cuando escucharon gritos y el sonido inconfundible de disparos desde el departamento de Áurea. «No». Isabel intentó volver, pero Tomás la sujetó firmemente. «No podemos ayudarla si nos atrapan», le dijo. Aunque su propio rostro reflejaba dolor, descendieron por la escalera de emergencia del otro edificio y corrieron hacia el auto, pero se detuvieron en seco. 2 hombres lo vigilaban. «El metro»,
susurró Ramona, señalando la estación cercana. Es nuestra única opción. Se mezclaron con la multitud, bajando a los andenes saturados del metro de la Ciudad de México. Mientras esperaban el tren, Ramona sacó de su bolso un pequeño dispositivo. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel. La llave de la caja de seguridad y los códigos de acceso. Lo guardó en el bolsillo de Isabel. Si nos separamos, tú debes tenerlo. El metro llegó y abordaron distintos vagones, acordando reunirse en la siguiente estación. Isabel observaba nerviosamente a cada pasajero, temiendo ver a uno de los hombres de Montenegro. Cuando las puertas se abrieron, vio a Tomás esperando en el andén, pero no había señal de Ramona. Se acercó a él, el pánico creciendo en su pecho. ¿Dónde está? No lo sé, respondió Tomás, buscando entre la multitud. Debería haber llegado ya. Un anuncio en los altavoces interrumpió sus pensamientos. Atención, se reporta un incidente en la estación anterior. El servicio será interrumpido temporalmente. Se miraron, comprendiendo instantáneamente. La atraparon, susurró Isabel, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. O se entregó para distraerlos, respondió Tomás, tomando su mano. Vamos, tenemos que seguir moviéndonos. Salieron de la estación y tomaron un taxi, dando una dirección falsa para luego cambiarse a otro vehículo. Eventualmente llegaron a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, donde se registraron bajo nombres falsos. En la seguridad relativa de la habitación, Isabel finalmente se derrumbó. Todo esto es una pesadilla, sollozó. Áurea, ahora mamá. Tomás la abrazó torpemente, aún incómodo con la idea de que esta mujer que había comenzado a ver con otros ojos era, en realidad, su hermana. Las dos sabían en lo que se metían, dijo suavemente. Han estado luchando contra esto mucho más tiempo que nosotros. Isabel se separó ligeramente, secándose las lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo llegamos a Zúrich sin pasaportes, sin dinero, siendo fugitivos? Tomás sacó su teléfono. Ricardo aún puede ayudarnos, y tengo cuentas que Montenegro no conoce. Hizo una pausa, pero antes, necesitamos un plan para rescatar a mamá. La palabra mamá sonaba extraña en sus labios, pero de alguna manera correcta en ese momento. ¿Crees que sigue viva? Montenegro no la matará hasta saber dónde está la caja de seguridad. Tomás se pasó una mano por el cabello, lo que nos da algo de tiempo. Mientras Tomás hacía llamadas, Isabel examinó el pequeño dispositivo que Ramona le había entregado. No era solo una llave, sino una unidad USB disfrazada. Tomás, mira esto. Conectaron el dispositivo a la laptop que Ricardo les había enviado con un mensajero. La pantalla se iluminó con archivos y documentos. El respaldo digital completo de la caja de Zúrich. Todo está aquí, susurró Tomás. Recorriendo los archivos, todos los nombres, las transacciones, incluso videos. Ramona lo tenía todo el tiempo, comprendió Isabel. La caja física en Zúrich es solo un señuelo. Mientras revisaban la devastadora evidencia, el teléfono de Tomás vibró con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, ambos contuvieron la respiración. Era una foto de Ramona, magullada pero viva, y un texto simple. Mansión Villaseñor, medianoche, vengan solos o ella muere. Se miraron, sabiendo que era una trampa, pero también que no tenían elección. Es hora de terminar con esto, dijo Tomás, su voz endurecida por la determinación. De una vez por todas. La mansión Villaseñor se alzaba como un espectro en la noche, parte de su estructura ennegrecida por el incendio, cintas policiales rodeando el perímetro. Isabel y Tomás observaban desde la distancia, ocultos entre los árboles del parque adyacente. Es una trampa obvia, susurró Isabel. Lo sé, respondió Tomás, verificando su arma. Pero tenemos ventaja. Conocemos la casa mejor que ellos. No iban desprotegidos. Ricardo había contactado con antiguos colegas de confianza, y la fiscal Carmen Herrera estaba posicionando discretamente a sus agentes alrededor de la propiedad. La evidencia del dispositivo USB había sido respaldada y enviada a periodistas internacionales con instrucciones de publicarlo todo si no recibían una señal específica antes del amanecer. ¿Lista?, preguntó Tomás. Isabel asintió, aunque el miedo formaba un nudo en su garganta. Por mamá. Se deslizaron por el muro trasero, evitando las cámaras de seguridad cuyas ubicaciones Tomás conocía perfectamente.
El jardín, antes inmaculado, estaba ahora descuidado tras días de abandono. Utilizaron la misma entrada del túnel por donde habían escapado, emergiendo en el sótano donde todo había comenzado para Isabel. La ironía no pasó desapercibida. «Están en la sala principal», susurró Tomás, escuchando voces distantes. «Recuerda el plan». Avanzaron sigilosamente por pasadizos y corredores secundarios, hasta llegar a un punto desde donde podían observar la escena sin ser detectados. Montenegro, el juez Montero y 2 hombres armados rodeaban a Ramona, atada a una silla en el centro de la sala. Su rostro mostraba golpes, pero sus ojos mantenían un brillo desafiante. Por última vez, «¿Dónde está la llave?», exigía Montenegro. «Ya te dije, la tienen mis hijos», respondió Ramona, ganándose otro golpe. «Tus hijos son un problema que resolveré pronto», respondió Montenegro con desprecio. «El perímetro está vigilado. Cuando lleguen, terminaremos con esta molestia de una vez por todas». Isabel y Tomás intercambiaron miradas. Era el momento. Tomás activó el dispositivo que Ricardo les había proporcionado, una pequeña unidad que interferiría temporalmente con las comunicaciones dentro de la mansión. Simultáneamente, Isabel envió un mensaje a la fiscal Herrera. Ahora, Tomás surgió primero, su arma apuntando directamente a Montenegro. «Suéltenla», ordenó con voz firme. Los hombres se giraron sorprendidos. Uno de los guardias intentó levantar su arma, pero la voz de Montenegro lo detuvo. «Vaya, vaya, el hijo pródigo regresa a casa». Su sonrisa era fría. «Y trajo a su hermana. ¡Qué conmovedor!». «Se acabó, Montenegro», dijo Tomás. «La policía está rodeando la mansión mientras hablamos». El médico rió. «La policía. ¿Olvidas quiénes somos? La mitad de la policía de esta ciudad está en nuestra nómina, no la de la fiscal federal Herrera», intervino Isabel, emergiendo de las sombras. «Y seguro tampoco los agentes internacionales que recibieron copias de todos los archivos». Un destello de preocupación cruzó el rostro de Montenegro. «Están mintiendo. La única copia está en Zúrich». Esteban era paranoico, pero no estúpido, dijo Ramona desde su silla. «Siempre tuvo respaldos que encontré después de su muerte». El juez Montero, hasta entonces silencioso, habló con voz temblorosa. «Esto es ridículo. No pueden probar nada». «¿No?». Isabel sostuvo su teléfono, mostrando un video donde Montero aparecía recibiendo dinero de Esteban. «Tenemos todo, cada transacción, cada niño, cada comprador». El pánico comenzó a reflejarse en los rostros de los hombres. Uno de los guardias, nervioso, apuntó su arma hacia Isabel. «Suficiente», gritó Montenegro. «Mátenlos a todos y quemen lo que quede de este lugar». Todo sucedió en segundos. Tomás disparó primero, hiriendo al guardia que apuntaba a Isabel. El segundo guardia respondió, forzándolos a buscar cobertura tras un sofá volcado. Montenegro aprovechó la confusión para tomar a Ramona como escudo, arrastrándola hacia la salida. «¡Mamá!», gritó Isabel, intentando apuntar sin poner en riesgo a Ramona. «Vayan tras él», gritó el juez Montero, sorprendentemente. «Yo me ocupo de estos». No había tiempo para dudar. Isabel y Tomás persiguieron a Montenegro, que arrastraba a Ramona hacia el túnel del sótano. «Suéltala», gritó Tomás cuando los alcanzaron en la entrada del pasadizo. «Un paso más y ella muere», amenazó Montenegro. Presionando un cuchillo contra el cuello de Ramona, la mirada de Ramona encontró la de sus hijos. «Está bien», dijo con una calma sorprendente. «Háganlo». «Cállate», espetó Montenegro. «No te tengo miedo, Fernando», continuó Ramona. «No más. Ya no puedes quitarme nada». «Te equivocas», respondió él con una sonrisa cruel. «Aún puedo quitarte lo único que te importa, verlos reunidos». Todo ocurrió en cámara lenta. Montenegro apartó el cuchillo del cuello de Ramona para lanzarlo hacia Isabel. Tomás disparó instintivamente. Ramona empujó a Montenegro para proteger a su hija. La bala impactó en un generador eléctrico detrás de ellos, causando una explosión que hizo temblar la estructura ya debilitada por el incendio anterior. El techo comenzó a desplomarse. Montenegro quedó atrapado bajo una viga, mientras Ramona fue lanzada hacia el interior del túnel. Isabel y Tomás corrieron hacia ella. «¡Ayúdenme!», gritaba Montenegro, sangre manando de su pierna atrapada. Ramona yacía semi-inconsciente.
un hilo de sangre corriendo por su frente. El túnel continuaba derrumbándose a su alrededor. «Tenemos que sacarla», dijo Tomás, intentando levantar a su madre. «No me dejen aquí», suplicaba Montenegro. «Los archivos. Sé cómo destruirlos permanentemente». Isabel miró al hombre que había sido cómplice en tanto sufrimiento. Una parte de ella quería dejarlo allí, pero otra parte sabía que eso la convertiría en lo que más odiaba. «Tomás, saca a mamá. Yo lo ayudaré. Es demasiado peligroso. Solo hazlo». Mientras Tomás cargaba a Ramona hacia la seguridad, Isabel intentaba liberar a Montenegro. La estructura continuaba cediendo. «Déjame», dijo finalmente el hombre resignado. «Ya es tarde. No voy a convertirme en un monstruo como tú», respondió Isabel, continuando sus esfuerzos. De pronto, Ramona apareció junto a ella, sorprendentemente consciente. «Ayúdala, Tomás», ordenó. «No podemos dejarlo morir así». Entre los tres lograron mover la viga lo suficiente para liberar a Montenegro. Mientras lo arrastraban hacia la salida, el techo cedió completamente, bloqueando el túnel tras ellos. Emergieron al exterior donde policías y paramédicos los esperaban. La fiscal Herrera dirigía personalmente el operativo. «Los tenemos a todos», anunció mientras atendían a los heridos. El juez Montero decidió cooperar a cambio de clemencia. Está dando nombres que ni siquiera aparecían en sus archivos. 6 meses después, el juicio contra la red de tráfico infantil que Esteban Villaseñor había dirigido durante décadas concluyó con sentencias históricas. Políticos, empresarios y funcionarios cayeron uno tras otro, sus reputaciones destruidas, sus crímenes expuestos ante el mundo. Ramona, cumpliendo una sentencia reducida por su cooperación, trabajaba remotamente identificando a otras víctimas, intentando reunir a familias destruidas por la red criminal. Isabel y Tomás, reconocidos ahora públicamente como hermanos, transformaron la mansión Villaseñor, reconstruida y purificada de su oscuro pasado, en un centro de apoyo para niños rescatados del tráfico. «¿Crees que algún día podremos olvidar?», preguntó Isabel una tarde, mientras observaban a un grupo de niños jugando en lo que antes había sido el jardín privado de Esteban. «No se trata de olvidar», respondió Tomás. «Se trata de transformar el dolor en algo que ayude a otros». En el primer aniversario del centro, durante una ceremonia emotiva, Isabel recibió una llamada anónima que la dejó pálida. «¿Qué pasa?», preguntó Tomás al notar su expresión. «Era una voz de mujer», explicó Isabel, desconcertada. Dijo: «La niña del vestido rojo sigue viva». «¿Qué significa?». «Había una niña conmigo en el cautiverio, Daniela. Siempre llevaba un vestido rojo que su madre le había dejado. Intentó escapar conmigo, pero pensé que no lo había logrado». Isabel escaneó la multitud presente en la ceremonia, sintiendo una mirada fija en ella. Al fondo, una mujer de cabello entrecano la observaba intensamente. Sus ojos verdes, inconfundibles a pesar del paso del tiempo, la atravesaron como un relámpago de reconocimiento. Isabel se acercó lentamente, temerosa de estar equivocada. La mujer sonrió levemente. «Ha pasado tiempo, Isa», dijo con voz suave. «Daniela». Isabel apenas podía respirar. «¿Cómo?» «Es una larga historia», respondió la mujer. «Una que involucra a una joven fiscal que me encontró y me dio un propósito. Carmen Herrera», adivinó Isabel. Daniela asintió. «He estado siguiendo este caso desde las sombras. Soy promotora especial en la unidad de crímenes contra menores». Su mirada se tornó intensa. «Y hay otros niños, Isabel, muchos que siguen perdidos en el sistema». Isabel tomó sus manos, sintiendo que un círculo se cerraba, que una herida comenzaba finalmente a sanar. «Entonces los encontraremos», prometió, juntas. Mientras el sol se ponía sobre el centro de rehabilitación, Isabel comprendió que algunas cicatrices nunca desaparecerían completamente, pero podían transformarse en mapas para guiar a otros fuera de la oscuridad, y en ese propósito compartido, todas las almas rotas podrían finalmente comenzar a sanar.